I just can't express it enough that we just got to get them home. That's just where they belong, with their mama and daddy. I want to say to my babies that your mama loves you so much. Cualquier persona al ver estas imágenes sentiría compasión y pena por una madre devastada por la desaparición de sus 2 hijos. Nadie se imaginaría que se trataba de una mujer obsesionada por un hombre, que vio en sus pequeños el impedimento para consumar su idílico amor. Acompáñanos hasta el final del video para descubrir las razones que llevaron a una madre a cometer el peor de los crímenes, y conoce el desenlace de esta impactante historia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma y bienvenidos al último video de este 2023 de esta página de Facebook. Al ser el último video del 2023, quería antes de empezar enviarles un agradecimiento y un caluroso saludo, y además de mis mejores deseos para el año 2024. Tenemos muy poco tiempo en esta plataforma y la verdad que el recibimiento que me han dado ha sido increíble, así que espero el siguiente año poder seguir trayéndoles el mejor contenido de investigación y también que ustedes puedan seguirme viendo desde el otro lado de la pantalla. Deseo que todo les vaya muy bien en el 2024 y que las cosas mejoren muchísimo. Ahora sí, dentro video. Susan Lee Van Gon Smith nació el 26 de septiembre de 1971 en Union, Carolina del Sur, Estados Unidos. Fue la menor y la única niña de los 4 hijos de los esposos Linda Harrison y Harry Van Gon. Su infancia y la de sus 3 hermanos mayores estuvo llena de momentos difíciles. Cuando Susan tenía solo 7 años, sus padres se separaron, y tan solo 5 semanas después de la ruptura, su padre se quitó la vida a los 37 años. Tras la trágica pérdida de su padre, el desamparo vivido por Susan hizo que se convirtiera en una chica triste y distante. Unos meses después de haber perdido a su esposo y luego de algunos problemas económicos, Linda, la madre de Susan, rehizo su vida, esta vez con un exitoso empresario quien tenía mucho dinero en su haber, un hombre llamado Beverly Russell. Como reciente viuda y madre de 4 hijos, la mujer había pasado por muchos problemas económicos y no quería que sus pequeños volvieran a tener necesidades de este tipo, por lo cual trató de casarse rápidamente con este hombre y además de esto soportó muchas cosas que no estaban bien que él le hacía. Poco a poco la familia se fue asentando hasta que todos comenzaron a vivir juntos en una lujosa casa. Linda tenía todas las comodidades que siempre había deseado, pero sus hijos no eran felices, en especial Susan, quien había empezado a emular las conductas de su padre, bebiéndose muchas pastillas tratando de quitarse la vida. Obviamente no tuvo éxito en estos intentos, pero sí hicieron que su familia se preocupara mucho. Eso sí, estas conductas parecieron desaparecer de la nada sin ayuda psicológica, y Susan se volvió una alumna excelente en el colegio. Tenía de las mejores calificaciones de su clase y parecía que venía para ella un futuro prometedor. Pero a los 16 años las cosas se complicaron. Susan comenzó a ser abusada por su padrastro. La joven decidió denunciar al hombre, y este fue sacado de la casa durante una temporada mientras a ella le hacían distintos exámenes. Pero después de esta denuncia permitieron que Russell volviera a casa, y una vez la familia estuvo viviendo bajo el mismo techo, la madre de Susan no la apoyó. Linda culpaba a su hija de que su esposo hubiese estado fuera de casa una temporada, y decía que era una malagradecida. En el verano de 1988, Susan consiguió un empleo en una cadena de almacenes, donde ascendió rápidamente de cajera a encargada, gracias a que era enérgica, veloz y ambiciosa. En el plano sentimental era muy diferente, ya que con apenas 17 años mantenía encuentros sexuales con hasta 2 hombres al mismo tiempo. En una ocasión estuvo con un compañero de trabajo casado y con un joven empleado del mismo almacén. En ese tiempo Susan se enteró de que estaba esperando un hijo, pero decidió interrumpir el embarazo. Este hecho la dejó triste, sentía nuevamente soledad, así que intentó quitarse la vida de nuevo ingiriendo pastillas. El asunto terminó sin mayores consecuencias después de un lavado de estómago en el hospital. En 1989 Susan se graduó de la escuela secundaria y tiempo después inició una relación estable con un excompañero, David Smith. A los meses se enteró de que estaba embarazada. Con el apoyo de su pareja decidió tener al bebé. Se casaron el 15 de marzo de 1991 y se fueron a vivir a la casa del bisabuelo de él. Sin embargo, David y Susan no la tenían fácil. Los dramas tocaban a la puerta de la joven pareja constantemente, y es que ellos no habían tenido el suficiente tiempo para convivir antes de casarse,
por lo cual durante su convivencia comenzaron a salir a flote muchas cosas que no conocían el uno del otro. Parecía que no se habían conocido muy bien y peleaban demasiado, pero esperaban que la llegada de su hijo le diera una nueva alegría a su hogar. Era muy difícil ser tan jóvenes y estar esperando un bebé, pero ellos muy por dentro deseaban poder superar esa mala racha que estaban viviendo y poder formar una bonita familia. Y es que David se quejaba mucho de que Susan era una compradora compulsiva y compraba cosas que no estaban al alcance económico de ellos como pareja. Debido a que no tenían tanto dinero, Susan recurría económicamente a su madre, y a David no le gustaba porque cada vez que la madre de Susan le daba dinero, ella sentía que se podía entrometer en su familia y en su hogar. Él quería tener paz y también quería tener privacidad con su esposa, pero parecía que a su suegra eso no le gustaba. Con todo esto llegó al mundo Michael Daniel el 10 de octubre de 1991, y como era de esperarse, la abuela materna pretendió influir en la crianza del niño, por lo que la relación entre David y Susan se volvió insoportable. En marzo de 1992, justo en su primer aniversario de bodas, se separaron. En ese periodo Susan se reencontró con su exnovio y mantuvo una relación fugaz. Esto no le sentó nada bien a David, quien se fue de la casa. Pero cuando ella le anunció en noviembre de 1992 que estaba embarazada de él por segunda vez, volvieron a estar juntos y decidieron no tener más reproches. Decididos a reparar su relación, acudieron a Linda, la madre de Susan, a quien le pidieron un préstamo para poder comprar su propia casa. Así, con diferentes problemas y tratando de sobrellevarlos, el 5 de agosto de 1993 llegó al mundo Alexander Tyler Smith. Sin embargo, 3 semanas después del nacimiento del segundo hijo de la pareja, David volvió a irse de casa. Pese a los vaivenes matrimoniales, ambos se mostraban ante la gente como buenos padres. Susan inició un nuevo empleo en el área contable de una empresa llamada Conso Productos. Enseguida escaló puestos y terminó como secretaria ejecutiva del presidente de la compañía, un hombre llamado J. Kelly Finline. La joven madre finalmente sentía que su vida estaba cambiando, pues tenía una posición prestigiosa que la relacionaba con gente poderosa. No dejaría pasar semejante oportunidad, así que puso la mira en el hijo soltero de su jefe, Tom Finlay, que tenía 27 años, y a quien empezó a ver ocasionalmente en enero de 1994. En marzo de ese mismo año, Susan le pidió ya de manera legal a David el divorcio. Ella no quería saber nada de su expareja y quería empezar una nueva vida con Tom. Pensaba que tendría todas las comodidades que su madre había logrado luego de casarse con su padrastro, y no le importaba nada más. Además, también decía que estaba completamente enamorada del hombre. El problema aquí era que este hombre no sentía lo mismo por Susan. Él realmente solo buscaba una relación fugaz, y había ciertas actitudes en ella que a él no le gustaban para nada. Así que durante varias semanas estuvo pensando cómo romper esta relación que tenía con ella. Y la mejor manera que se le ocurrió al hombre en ese momento fue escribirle una extensa carta. En esta extensa carta, él le decía todas las cualidades que tenía, que era una mujer grandiosa, que le parecía graciosa, que era una persona increíble, pero le decía que no podía seguir su relación. Él le comentaba que había terminado con todas las exnovias que había tenido de manera tranquila, y esto había sido porque realmente él no quería ser responsable de nada ni de nadie. Le comentó en la carta que ya tenía 2 hijos, y esa era una responsabilidad que él no quería tener. Quería tener más libertad y vivir una vida un tanto de soltero, algo que 2 pequeños evidentemente no le permitirían. Además de esto, Tom le reprochó en la carta una conducta que había tenido durante una fiesta, cuando se había besado en un jacuzzi con el esposo de una amiga. Le recordó que no se comportaba como una dama, y que debía aprender a llevar las consecuencias de sus actos. En definitiva, Tom no se guardó nada de lo que pensaba, y le dejó en claro a Susan que él no quería tener una relación con ella porque no era la chica para él. Pero Susan no reflexionó nada con estas palabras. Es más, el fin de esta relación sentimental significaría un cambio en la vida de todas las personas que la querían, pero a ella realmente eso no le importaba. La mujer sentía por esos días más que nunca el peso de haber tenido hijos. Los pequeños se habían convertido en un estorbo para su felicidad. No podía mirarlos sin sentir rabia por su falta de libertad. Es en este punto de la historia que, aunque ella soñaba con Tom, al mismo tiempo seguía manteniendo encuentros íntimos con David, quien legalmente sería siendo su esposo. También tuvo encuentros íntimos con el padre de Tom, su propio jefe,
y además había regresado a la relación de abuso con su padrastro. En medio de la desesperación se le ocurrió una idea para despertar la compasión de Tom. Luego de la carta fue a su oficina para confesarle la relación abusiva que había tenido con su padrastro desde adolescente, pero al contrario de lo que ella esperaba, Tom no se conmovió, ya que sentía que Susan estaba saliéndose de los carriles de la normalidad. Ella se salió de control y volvió a la oficina para echarle en cara algo más. Le dijo también que estaba teniendo una relación con su padre. Ya con esto totalmente asqueado, Tom le dijo que jamás volvería a tener algo con una mujer como ella. Con estos antecedentes llegamos al martes 25 de octubre de 1994. Susan se pasó el día pensando cómo podía reconquistar a Tom. No se resignaba a la ruptura de todas las maneras posibles y buscaba una solución. Una vez más intentó buscar a Tom para decirle que todo lo que le había contado había sido una mentira, pero él ni siquiera la dejó pasar a su oficina. Decepcionada, pasó recogiendo a sus hijos a la guardería. En ese momento los menores tenían 3 y 1 año respectivamente. Susan comenzó a pensar toda esa tarde qué podía hacer para que Tom volviera con ella. Más o menos a las 8 de la noche se le ocurrió una idea que ella pensaba era lo mejor que podía hacer. Tomó a sus 2 hijos y los puso en la parte trasera de su vehículo y comenzó a conducir. Llegó hasta un lago donde se puso en la rampa de botes. Allí, luego de estar un rato reflexionando, salió del vehículo. Cuando estuvo fuera, quitó el freno de mano y vio cómo su automóvil entraba en el lago, metiéndose dentro del agua con sus 2 pequeños que lloraban. Cuando el automóvil estuvo completamente cubierto por el agua, Susan entendió que estaba en libertad. Dijo que se había sentido muy calmada en ese momento. Todo esto en declaraciones posteriores, porque al principio ella no contó nada de lo que había sucedido en realidad. Una vez que vio que el vehículo ya no se podía ver en el agua, comenzó a correr de manera histérica y a golpear las puertas de distintas personas, hasta que unos vecinos del lago le abrieron. Susan dijo de que había tenido un accidente y también que le habían robado. Ella comentó que estaba conduciendo con sus hijos cuando un hombre afroamericano en un semáforo le había quitado el vehículo a punta de pistola. Susan comentó que primero el hombre se subió y la hizo manejar hasta estar cerca del lago. Luego de eso hizo que se bajara y él se quedó dentro del automóvil con sus 2 pequeños niños y ella no sabía nada de los menores. Esta pareja que la ayudó llamó a la policía y las autoridades le creyeron la historia, por lo que comenzaron a buscar rápidamente a los 2 pequeños. Durante 9 días, Susan tuvo en vilo a todo Estados Unidos. Todo el mundo quería saber qué había pasado con sus hijos, dónde estaban, quién era esta persona que se los había llevado. Pero como nosotros sabemos, la realidad era muy distinta. Los investigadores estaban escépticos, necesitaban pruebas que confirmaran sus sospechas. Tanto Susan como David fueron sometidos a un polígrafo. David pasó satisfactoriamente, en tanto que el informe de Susan no fue concluyente. Había varias inconsistencias en su relato. Cuando describió el lugar del secuestro, dijo que no había otros vehículos, que tuvo que parar en la luz roja y que fue ese momento en el que el atacante se abalanzó sobre ella. Pero eso no podía ser cierto, porque el semáforo de esa intersección que ella estaba diciendo solo se ponía en rojo si venía otro auto en el cruce de calles. El domingo 3 de noviembre de ese año, David y Susan dieron una entrevista. Luego de la emisión, el sheriff Howard Wells la llamó para un nuevo interrogatorio. Esta vez le dijo de frente que no le creía nada, y la pusieron contra la espada y la pared enumerando todas sus mentiras. Susan reaccionó inesperadamente. Luego le contó entre sollozos lo que en realidad le ocurrió a sus pequeños. Pretendió suavizar su culpa diciendo que ella se quería ir con ellos, pero que a último momento se arrepintió y saltó fuera del auto, pero ya nadie la quería escuchar. Las autoridades ordenaron inmediatamente que se rescatara el vehículo. Los buzos lo localizaron a 36 metros de profundidad en el lago. Los cuerpos de los 2 niños estaban en los asientos. También encontraron la carta de ruptura de Tom. Los análisis forenses revelaron que los pequeños estaban vivos cuando el agua cubrió sus cabezas, y el país entero quedó en shock. No podían creer lo que estaban escuchando. Inmediatamente Susan se convirtió en la mujer más odiada de los Estados Unidos. En el juicio, el fiscal retrató a Susan como una mujer egoísta, una actriz manipuladora, que podía llorar cuando quisiera. Un detalle perturbador fue la reconstrucción de los hechos que mostró la fiscalía. Con una cámara de video y el auto de Susan, repitieron la caída en el fondo del lago. Allí se observaba que el agua había alcanzado a los niños con mucha lentitud,
Se cree que pasaron entre 6 y 8 minutos. Muchas personas lloraron en la sala con estas imágenes. Los abogados de Susan llamaron a una experta en salud mental para su defensa. Querían demostrar que la mujer sufría de problemas al momento de los hechos. La especialista le diagnosticó desorden de la personalidad y depresión grave. También contaron con lujo de detalles el historial de abusos y las veces que Susan atentó contra su propia vida. Al jurado le llevó 2 horas y media llegar a un veredicto. Luego de 10 días de juicio, el 28 de julio del 95, Susan Smith, de 24 años, cerró los ojos mientras se leía su sentencia. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidades de pedir libertad condicional después de 30 años. El jurado había contemplado su pasado para no sentenciarla a la pena capital, tal y como habían pedido los fiscales. La mujer fue encerrada en una cárcel de Columbia, pero después de los escándalos que involucraron relaciones sexuales con 2 agentes penitenciarios, la trasladaron a otra correccional en Carolina del Sur. También enfrentó otros problemas disciplinarios. En 2011, al cumplir 40 años, intentó quitarse la vida cortándose las muñecas. Tras la condena, David se divorció de ella, volvió a formar una pareja y fue padre nuevamente. En 2025, cuando Susan tenga 53 años, podrá ser liberada. Para la justicia tal vez ya habrá pagado su pena, pero para David y los seres queridos de sus hijos, ningún castigo es suficiente. Los pequeños están sepultados en un cementerio junto a una iglesia llamada Bronxville United. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Gracias a todos por escucharlo. Les recuerdo que pueden compartir este video con sus conocidos si creen que este contenido les puede parecer interesante. No me queda nada más que decirles que recuerden seguir la página porque actualizamos casi todos los días con el mejor contenido de investigación criminal. Les recuerdo que mi nombre es Lesma, yo me despido de ustedes, nos vemos hasta otro caso. Adiós.